Muy buenas tardes, estimado público que se encuentra conectado desde las diferentes regiones del Perú. Hoy, miércoles 8 de abril, presentamos la novena conferencia del año correspondiente al programa Miércoles de Gestión Pública, espacio donde se abordan temas vinculados a la gestión pública, el derecho administrativo, el control gubernamental y la mejora de la administración estatal. El tema que trataremos esta tarde lleva como título Formas de actuación administrativa e inteligencia artificial. El objetivo de esta importante conferencia es analizar las distintas formas de actuación administrativa en el contexto de la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión pública, examinando sus implicancias jurídicas, operativas y éticas. Se abordarán los retos que plantea el uso de sistemas automatizados en la toma de decisiones administrativas, así como la necesidad de garantizar principios como legalidad, transparencia, motivación y control frente a nuevas tecnologías. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Alexandra Molina Dimitrijevic, quien gentilmente aceptó nuestra invitación. Muchas gracias, estimada doctora, por acompañarnos esta tarde. En ese contexto, voy a dar pase en este instante a las palabras de apertura por parte del director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor César Correa. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor Torres. Muy agradecido. Con la doctora Molina también que nos acompaña ya en sala. Tengan todos ustedes una muy buena tarde desde Lima, Perú. El tema que nos aborda o que aborda hoy día la participación del programa está relacionado con la actuación de la administración pública. Justamente hablar de actuación de la administración pública va más allá del mero trámite procedimental, incluso muy vinculado al acto administrativo. Existen en la actualidad muchas formas a través de la cual la administración pública viene extendiendo su forma de llegar a la ciudadanía, a los administrados, a los ciudadanos, digamos, a través de diversas formas, diversos medios, no solamente el acto administrativo, no solamente a través del procedimiento. La actuación material se ha vuelto muy concurrente en los últimos años. Por consiguiente, la mirada de actuación administrativa es muy valiosa en lo que respecta al rol clásico de la administración. Sin embargo, por otro lado, no podemos dejar de lado las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial, que como siempre digo es una herramienta para el desarrollo de las actividades, no puede suplir la voluntad de la administración pública, ni mucho menos la voluntad y el conocimiento del hombre. Termina siendo una herramienta de uso masivo en la actualidad, pero todo uso masivo tiene que ser empleado, considero yo, de forma adecuada, de forma correcta y de forma útil para el ser humano. En ese sentido, desde el enfoque que la doctora Molina desarrollará en el espacio de tiempo que nos acompañará, agradeciéndole de antemano por ello, damos por inaugurada esta sesión académica del 8 de abril del 2026. Gracias a todos los conectados. Muchas gracias, doctor Correa, por las palabras de apertura de la presente sesión. Continuando entonces rápidamente con el programa, daré lectura en este momento a un extracto de la reseña biográfica de nuestra expositora invitada, antes de su exposición. La doctora Molina es abogada constitucionalista especializada en Derecho Público, formada en la Universidad de Lima, donde se graduó con distinción. Cuenta con estudios de posgrado en Europa, destacando un máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas, estudios en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y un máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz. Desde el año 2018 se dedica a la docencia e investigación. Ha participado en numerosas conferencias nacionales e internacionales y publica regularmente artículos académicos. Sus principales líneas de investigación abarcan el derecho constitucional, administrativo y el derecho digital, con especial énfasis en la relación entre el derecho público y la inteligencia artificial. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que es necesario que puedan permanecer en la presente sesión conectados como mínimo 81 minutos del tiempo total de duración de la presente conferencia. Asimismo, en caso consideren necesario realizar algunas consultas, pueden hacerlo a través de la opción preguntas y respuestas de esta plataforma para que nuestra expositora invitada pueda absolverlas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a las más de 760 personas que se encuentran en este momento conectados y asimismo a nuestra distinguida expositora por su contribución académica. Doctora Molina, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de los miércoles de gestión pública.
Cuenta usted desde este momento con el uso de la palabra por el tiempo ya indicado. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, doctor Torres, por su amable, gentil, generosa presentación y especialmente muchísimas gracias a mi amigo, colega, administrativista destacado, el profesor César Correa, por haberme invitado a esta conferencia. Y felicito al Ministerio de Justicia y al Centro de Estudios especialmente por continuar con este tipo de capacitaciones en diversas áreas o en diversos flancos del derecho administrativo y de otras ramas del saber jurídico, em, y además tener ese despliegue en el territorio nacional, ¿no? Yo estoy segura de que no solamente nos acompañan colegas y personas que tienen interés en capacitarse desde Lima, sino también desde las diversas regiones de nuestra patria, ¿no? Y eso es un elemento a resaltar. Es importante que podamos llegar a los territorios con el conocimiento del caso, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho, además, que hayan decidido conectarse un día de semana, un día ordinario de semana, miércoles 3 de la tarde. No digo doctor Correa y doctor Torres que es un horario imposible, ¿no? Pero sí digo que es un horario que no siempre está disponible para la gente, y eso quiere decir que los que se han inscrito demuestran un esfuerzo y un interés, sobre todo, en capacitarse. Los abogados y abogadas, y los juristas somos personas profesionales que la profesión se caracteriza justamente por la infinita necesidad de capacitarnos, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo no solamente del centro de estudios, sino de las personas que se han inscrito es notable, ¿no? Y yo felicito y agradezco ese esfuerzo. El tema que nos convoca el día de hoy es de actualidad importante: las formas de actuación de la administración pública y la inteligencia artificial. Como todos sabemos, y seguramente mucha parte importante de la audiencia emplea las herramientas de la inteligencia artificial. También es verdad que esta supone ciertos riesgos, a veces puede implicar ciertos sesgos que impactan en los derechos fundamentales. Eh, pero lo que vemos mucho, lo que está visible, es un uso cotidiano de la inteligencia artificial, que puede plantear grandes desafíos y hasta problemas para la propia civilización, ¿no? Y a veces se utiliza la IA para cosas donde a mi parecer debería estar más presente el ser humano, ¿no? Como por ejemplo para redactar cosas. Creo que la inteligencia artificial debería ser un soporte a lo sumo y no un reemplazo de habilidades cognitivas y expresivas de expresión de la persona, que suponen un esfuerzo, repito, cognitivo, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. También se utiliza la IA para cuestiones incluso muy negativas como el deepfake, como por ejemplo, y para otras cosas, por ejemplo, el uso de la IA para generar imágenes, a veces es pertinente, a veces no. A veces las imágenes no tienen la misma estética que podrían tener cuando son creadas por el ser humano. A veces sí, depende de cómo calibres o promptees la inteligencia artificial, cómo la programes, ¿no? Pero para lo que a mí me parece que la inteligencia artificial puede ser sumamente útil, es para la actuación de la administración pública. Quienes trabajan en la administración pública saben perfectamente que hay enormes desafíos de eficacia y eficiencia en la misma. En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tenemos definida la eficiencia administrativa y la eficacia administrativa como principios. También hay principios por el estilo en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y son imperativos que tienen que conectarse
también con un marco constitucional y si cabe, creo que debería haber una reforma constitucional inclusive para consagrar, como otros países lo han hecho, la eficacia administrativa, ¿no? Pero para alcanzar esos imperativos de eficacia, más allá de lo que esté consagrado o no en la Constitución, en tanto y en cuanto a la especificidad de la eficacia de la administración pública, la ciudadanía siempre va a reclamar eficacia. Es algo básico, ¿no? Eh, Eficacia en la actuación de la administración pública, ¿ya? Que la administración pueda obtener resultados y que estos resultados puedan satisfacer o puedan generar bienestar para la ciudadanía. El problema que siempre se presenta, ¿no? Y que es un gran desafío en países como el nuestro, ¿no? Donde, digamos, la actividad del Estado se ve a veces un poco lastrada ya, ni siquiera voy a hablar de lacras como la corrupción, que son temas gravísimos, pero que más allá de eso, hay grandes problemáticas de la administración pública para alcanzar su eficacia, como la problemática de los medios personales de la administración y de los medios materiales de la administración. Muchas veces conectado con cuestiones incluso presupuestales, ¿no? Entonces, eso y un conglomerado de situaciones que inclusive pueden alcanzar a la desordenada cuestión del empleo público en el Perú, ¿no? Y otros temas más generan un cóctel explosivo y peligroso para o de cara a la necesidad de cumplir con el imperativo de eficacia y eficiencia administrativa. Entonces, todo este contexto hace que, pues, no se pueda conseguir una eficacia administrativa y resultados para la ciudadanía, debido a que, precisamente, hay problemas con los medios personales. No tenemos, a veces faltan manos en la administración pública, o esas manos no están lo suficientemente capacitadas, o los nombramientos no han sido los adecuados, no se ha nombrado la persona más capaz, o quien toma las decisiones no distribuye el trabajo de manera adecuada. Hay problemas para cumplir principios como el de verdad material, en tal sentido, porque ¿cómo vas a llegar a la verdad material si no tienes los elementos para analizar las pruebas, por ejemplo? Entonces hay un conglomerado de situaciones que hacen que la administración pública sea ineficiente. Y eso, que la administración pública peruana se ha digitalizado, ha mejorado mucho a lo largo de los años, pero todavía tenemos grandes desafíos, ¿no? El estado actual de las cosas nos dice que en la evolución, como que hemos pasado de la administración electrónica, de la e-administración, la i-administración, ¿ya? Al gobierno abierto, ¿no? A la digitalización de la administración. Pero lo digital no es lo mismo que lo algorítmico, lo digital no es lo mismo que la inteligencia artificial. A pesar de que en los elementos digitales o en los mecanismos digitales hay cuestiones algorítmicas incluidas, que no nos damos cuenta, porque claro, el auge de la inteligencia artificial es algo reciente, pero se da precisamente por el tema de la inclusión de la IA generativa. Pero la inteligencia artificial está con nosotros desde hace mucho más tiempo del que nosotros creemos, ¿no? Y está en lo digital también, de manera más, digamos, de manera interna, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial y también la generativa puede ayudar a la administración a generar cotas de eficacia y eficiencia importantes. Yo creo que en lugar de hacerse reemplazar en redes sociales o en publicaciones por una IA que te redacta las cosas cuando tú deberías hacerlo, o generar imágenes lúdicas con inteligencia artificial, tal vez no perder el tiempo tanto en eso y aprender a utilizarla para aplicarla donde debería o donde ayudaría más, que es en la administración pública. Creo que ahí sí que ayudaría mucho a descargar expedientes, a optimizar el tiempo, pero hay grandes preguntas igual, hay grandes riesgos igual
que desde el derecho administrativo, desde los principios del procedimiento administrativo, desde los derechos de los administrados y desde sus garantías, se deben reivindicar, como bien dice Isaac Martín Delgado, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, se debe reivindicar esas garantías, ¿no? Al mismo tiempo, autores peruanos como Ramón Huapaya, en un evento magnífico que hubo en la Católica en el año 2024, dijo que teníamos que reivindicar también o teníamos que hacer, literalmente sus palabras fueron, un bastión de la reserva de humanidad. Pero es verdad que la administración pública, cuando utiliza la inteligencia artificial, obviamente tiene que saber utilizarla, podría tener grandes oportunidades para mejorar esa eficacia, esa eficiencia, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo se estructura esto desde la perspectiva de un concepto fundamental en la administración pública o en todo caso en el derecho administrativo, como el concepto de formas de actuación de la administración pública, ¿no? Formas de actuación que en muchos casos puede desembocar en actos administrativos. Por ejemplo, en el caso del poder de policía, que lo vamos a ver en un instante y que por cierto no necesariamente tiene que ver con la policía, como bien sabe el doctor Correa, experto en derecho administrativo, desemboca en actos administrativos, que son decisiones de la administración pública. La pregunta es, ¿y si esas decisiones se automatizan? O como bien se pregunta Isaac Martín, ¿no? Este, si la decisión implica una voluntad, la inteligencia artificial, si empleo mecanismos de IA, la inteligencia artificial tiene voluntad, se preguntaba Isaac Martín en este evento y también en un texto plasmado como consecuencia de las actas de ese evento de la Católica, ¿no? Y también desemboca en actos administrativos la actividad sancionadora o el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? En las resoluciones de sanción también, ¿no? Y luego hay otras actividades donde no necesariamente, ¿no? Como la de fiscalización o la de fomento, ¿no? Vamos a ver, vamos a compartir unas diapositivas con estas nociones de formas de actuación de la administración pública. Eh, ¿Qué son o cómo podríamos definir las formas de actuación de la administración pública? Son las maneras a través de las cuales la administración pública, eh, valga la redundancia, actúa o realiza sus actividades, ¿no? Tanto la actividad material como la producción de actos administrativos, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? La actividad material y la misma ley del procedimiento administrativo general así lo contempla, ¿no? No es lo mismo la actividad material de la administración pública que la producción de actos administrativos, aunque hay que decir que, adelanto, que el uso de la inteligencia artificial está bastante presente en la actividad material. O sea, hay un montón de ejemplos, muchos más ejemplos, yo diría, en la cuestión de la actividad material de la administración pública. Pero si tuviésemos que esbozar cuáles son las distintas formas de actuación de la administración pública, hay un montón, ¿ya? Pero yo las sintetizo en lo siguiente, ¿no? La actividad de policía, la actividad de fomento, la actividad de fiscalización y la actividad de sanción, ¿ya? Repito, y lo vamos a desgranar en los instantes siguientes, que la actividad de policía no necesariamente, aunque he puesto aquí un símbolo que no necesariamente tiene que ver con la policía uniformada, ¿no? Es un concepto muy puramente administrativo, ¿no? El poder de policía. ¿Qué cosa es el poder de policía? El poder de policía es la capacidad que tiene el Estado de limitar derechos preexistentes. O sea, bajo un concepto muy presente en el derecho constitucional, de que todos los derechos fundamentales tienen límites. ¿Ya? Esa es la premisa. Los derechos fundamentales tienen límites. ¿Ya? Y muchas veces el procedimiento administrativo es el escenario para ejercitar esos derechos fundamentales que tienen límites.
Y muchas veces los límites están plasmados explícitamente en la Constitución. Y en el caso del poder de policía, es muy frecuente hablar, como ejemplo, de la cuestión de las autorizaciones, licencias, permisos. La cuestión de, por ejemplo, la licencia de funcionamiento que expiden las municipalidades, ¿no? La licencia de funcionamiento es la expresión administrativa de un derecho fundamental, que es la libertad o de otros derechos fundamentales. Pero si yo quiero abrir un negocio y tengo que abrir una oficina o quiero abrir un local, estoy ejerciendo mi libertad de empresa. Pero en la libertad de empresa hay un límite marcado en la Constitución. No puede ser lesivo a determinados elementos. No voy a hacer referencia a las modificaciones que debería tener esa cláusula. Ese es otro, sería materia de otra conferencia. Pero de hecho yo di hace algunos años una conferencia sobre esos límites. Pero ¿quién es el que, por ejemplo, según qué dice la Constitución sobre la libertad de empresa? ¿Cómo la consagra, no? Clarísimo ejemplo, aunque no el único, del poder de policía, ¿no? Esto está en el artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza, garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria. Y fíjense, el ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. Entonces, ¿quién eh, eh, controla esos límites? La administración pública. Entonces, la administración pública para realizar ese control, para establecer esos límites, ¿no? Ha desarrollado lo que en derecho administrativo se denominan técnicas de actuación o de implementación del poder de policía. Y esas técnicas son las autorizaciones, los permisos, ¿no? Yo tengo un derecho preexistente, pero este derecho no puede ser ilimitado y tiene que armonizarse con el interés general. Entonces yo, administración, entro a tallar para justamente armonizar el interés general con los derechos de las personas. Artículo tercero del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General también lo dice. Entonces, eso tiene su expresión en el poder de policía. O sea, como vemos, no tiene que ver con la policía uniformada necesariamente, sino con trámites que se hacen para poder implementar derechos que ya tenemos, ¿no? Y se produce a través de determinadas técnicas, ¿no? Entonces, es un término muy propio del derecho, muy concreto del derecho administrativo, como bien sabemos, ¿no? El profesor de la universidad, ex rector, además de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, nos habla, es verdad que el tema policía se relacionaba con la policía o con la cosa pública en manos de la policía, antiguamente, por eso el término tiene una razón de ser, ¿no? Pero a lo largo del desarrollo del Estado esto ha mutado, ¿no? Para Rivero Ortega, la noción de policía administrativa se asocia al mantenimiento del buen orden de la cosa pública, la tranquilidad social, ¿no? Que se supone que estaría o estaba en manos de las fuerzas del orden, pero en realidad se distribuye en la actualidad en la complejización del Estado a nivel mundial, digamos, se deja en manos la tutela del interés general de la administración pública en sus distintas facetas. Y en el caso, por ejemplo, de las licencias de funcionamiento, está a cargo de las municipalidades, que tienen un poder no menor a lo largo y ancho del territorio y tienen un grosor no menor en la presencia administrativa en el Estado, porque tienen una actuación administrativa muy intensa en el otorgamiento de licencias. Pero el gobierno central también, por supuesto, en las autorizaciones o permisos, e incluso licencias, ¿no? Entonces, el poder de policía presupone que mi actividad o mi derecho fundamental preexistente no es ilimitado. Esa es la premisa del poder de policía. Está limitado y quien establece los márgenes de esa limitación es la administración pública, bueno, la normativa, porque la administración tiene que actuar pero con una base normativa
y la administración pública se encarga de implementarlo en base y en función también a la cuestión de las competencias que tenga. Competencias que tienen, como bien dice la norma administrativa, su fuente en la Constitución y la ley, ¿no? Y en derecho público las competencias no se presumen, sino que tienen que estar explícitamente consagradas. La actividad de policía se produce, dice Rivero, a través de la reglamentación, del establecimiento de prohibiciones y obligaciones, pero especialmente a través de las autorizaciones, ¿ya? Autorizaciones que además cuando te dan una licencia, te dan, o sea, es una decisión administrativa que califica como un acto administrativo, ¿ya? Las certificaciones no son acto administrativo. Claro, de acuerdo a la definición de Sanovini, sí lo es, no es una definición amplia que Muñoz Machado en su manual critica, yo estoy de acuerdo con Muñoz Machado, ¿no? Pero bueno, la actividad inspectora no, que entraría más que nada en la de fiscalización, me parece. Pero yo sí, por eso he resaltado autorizaciones, creo que es una expresión del poder de policía, ¿no? La pregunta es, claro, ¿cómo interviene, o sea, cómo podemos implementar o articular esto haciendo uso de la inteligencia artificial? Según Rivero, en resumen, la policía administrativa se basa fundamentalmente en la limitación y control de cuestiones o de derechos preexistentes del administrado, ¿ya? Quien no va a ejercer su derecho ilimitadamente, sino cuyo derecho fundamental no puede chocar con el interés general. ¿Y quién lo define? ¿Y quién lo autoriza? ¿Quién establece los marcos para que se dé ordenadamente? Se supone la administración pública, pero ojo, esos límites tienen, valga la redundancia, unos límites. Los límites no pueden ser ilimitados, porque cuando el límite se excede, ya no es un límite, sino que se convierte en una vulneración directamente del derecho fundamental, del núcleo esencial, y por lo tanto ya estamos en un escenario constitucional bastante comprometido, ¿no? Entonces, y claro, y ahí puede entrar a tallar el tema de los límites también y los riesgos de la inteligencia artificial en esa actividad limitadora. Cuando la inteligencia artificial no está bien utilizada o tiene sesgos, puede vulnerar el núcleo esencial, puede denegar una autorización de manera automatizada sin las garantías del caso, y ahí entran a tallar otros derechos que deberían ser reconocidos como derechos fundamentales, aunque de momento se desprenden de derechos ya existentes, como la cuestión de la transparencia, ¿no? Si quiero saber la razón por la cual has tomado esa decisión adversa, ¿no? O sea, ese acto administrativo desfavorable, ¿de dónde sale? ¿Cuál es el algoritmo que has empleado, ¿no? Y ahí viene el derecho fundamental a la transparencia de acceso a la información pública que ya está reconocido, pero la transparencia algorítmica como tal no está reconocida, se puede interpretar del derecho de acceso a la información pública, sí, pero de momento, pero mejor es que las cosas sean más explícitas, ¿no? El mítico profesor, gran maestro del derecho administrativo, Alejandro Nieto, nos dice que la noción de policía administrativa es el valor medular que vertebra el ser del Estado moderno. Y además nos dice una cosa, que relaciona Alejandro Nieto, que es una mente muy potente en derecho administrativo, que es un elemento, la policía administrativa, que es un, repito, un concepto muy propio del derecho administrativo, busca borrar diferencias estamentales al luz del interés público y al garantizarlo y al garantizar ese equilibrio derechos fundamentales, interés general, garantiza también la igualdad entre las personas o el principio de derecho de igualdad que está en las constituciones, ¿no? O sea, es un elemento de igualdad. Entonces, si yo, por ejemplo, desempeño mi libertad de empresa, que está muy bien, que sea perfectamente y además es importante para el desarrollo de un país que existe y que se garantice la libertad de empresa, esa no puede chocar con otros derechos, ¿no? El fiel de la balanza del poder de policía es justamente el poder borrar esas diferencias estamentales, como bien dice Nieto, y garantizar el principio de derecho de igualdad, ¿no?
Porque si yo hago lo que me da la gana de manera arbitraria, ¿no? ¿Dónde estamos, no? La arbitrariedad que muchas veces se le imputa y se le achaca a la administración pública tampoco puede existir de la otra parte, ¿no? Y por eso la administración pública tiene que actuar, pero con eficiencia, ¿no? Entonces, como repito, el profesor Nieto asocia al interés público, que es uno de los grandes pilares del derecho administrativo, con la igualdad. ¿Ya? Y del procedimiento administrativo, por supuesto, el interés público es un gran pilar, ¿no? El profesor peruano Cristian Guzmán Napuri, aunque encuentra, o respecto, perdón, de la actividad de policía, con mucha exactitud nos dice que se trata de una actividad limitadora de derechos, sean fundamentales o no. Muchas veces sí son derechos fundamentales, ¿no? A fin de obtener la adecuación del comportamiento particular al interés general. Clarísimo. Más claro, ni el agua de los manantiales, ¿no? O sea, obtener la adecuación del comportamiento particular al interés general es una frase clave. Obtener la adecuación del comportamiento particular al interés general es una frase clave que nos da ese equilibrio al que quiere llegar la lógica del poder de policía. Además, el poder de policía restringe la libertad o ciertos derechos de los particulares, no sustituye la actuación de los mismos, es decir, deja que los particulares ejerzan sus derechos, obviamente, porque son sus derechos, ¿no? Yo tengo reconocido una libertad de empresa, por ejemplo, y tengo derecho a ejercerlo, tengo derecho a invertir, tengo derecho a abrir un negocio, pero lo que no tengo derecho es dañar a los demás. Es un principio además del derecho, ¿no? Del derecho romano incluso. Lo dijo Ulpiano, ¿no? Neminem ledere, no dañar a nadie, ¿no? Y por eso tus productos que expendes en tu restaurante, que es un ejercicio de tu libertad de empresa, tienen que ser, cumplir con estándares de salubridad, no dañar a otros. Y ahí entran a tallar el poder de policía, ¿no? Para la cuestión para la previa, digamos, para ver si tienes las condiciones para garantizar esa salubridad, como también la actividad de fiscalización y la actividad sancionadora, que es otra forma, son otras formas de actuación de la administración pública. La actividad sancionadora es una actividad represiva, es un ex post, ¿no? También, también es una manera de limitación de derechos fundamentales de la actividad sancionadora, sí, y la fiscalizadora también. Y no es lo mismo la fiscalización que la instrucción del procedimiento, que se confunde mucho, ¿ah? Eso es un clásico y es muy difícil de hacerlo entender, pero es por terminología clásica utilizada por las municipalidades antes de que se modificara la ley del procedimiento administrativo general que incluye esta actividad de fiscalización. Pero eso es otro tema. Seguimos con el poder de policía. Para Cristian Guzmán Napurí, ejemplos de ejercicio del poder de policía son el otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, no solamente en las municipalidades, también en el gobierno central. Los ministerios otorgan permisos, ¿no? Realizar prohibiciones, aunque yo el tema de las prohibiciones lo ligo más con el tema del sancionador, pero bueno, establecer obligaciones también, ¿no? Son parte del poder de policía, pero lo más difundido es el tema de las licencias, autorizaciones y permisos, ¿no? Se podría sintetizar en la actividad de emisión de licencias, autorizaciones y permisos. Para lo cual necesitamos, si yo quiero obtener una licencia, autorización y permiso, lo primero que necesitamos es activar un procedimiento administrativo cuyo punto de partida es una solicitud y cuyo punto de llegada, aunque no necesariamente de llegada final, porque existe el procedimiento recursal, punto de llegada es la resolución, el acto administrativo. Y en todos los momentos de ese procedimiento administrativo puede intervenir la IA tranquilamente, ¿no? La pregunta es cómo mantenemos las garantías del procedimiento administrativo, los principios del procedimiento administrativo,
a lo largo de ese íter, ¿no? A lo largo de ese íter. Y a lo largo de ese íter ya están establecidas garantías o ya están establecidas estructuras para aligerar un poco la carga administrativa, como por ejemplo la figura de la simplificación administrativa. El principio de simplicidad está en el título preliminar de la ley. ¿Cómo implementamos o cómo ayudamos a que se cumpla ese principio de simplicidad o todos los esquemas de simplificación administrativa que han sido a lo largo de estos años desarrollados en el Estado peruano, ayudándonos de la automatización y o de la inteligencia artificial? Es un buen tema, ¿no? Ahora, la limitación tiene límites, como ya dije hace un momento, y eso también lo dice el profesor Guzmán Napurí, ¿no? Las limitaciones tienen que hacerse por ley. No se pueden hacer de manera arbitraria, no discrecional. Lo discrecional no equivale a lo arbitrario, ¿no? Pero sí se tiene que hacer de manera o con una fuente normativa, ¿no? No se puede, y eso está claro, afectar el núcleo esencial del derecho fundamental. ¿Qué cosa es el núcleo esencial del derecho fundamental? ¿Qué cosa es el núcleo esencial del derecho fundamental? El contenido esencial, la doctrina del contenido esencial de los derechos fundamentales es muy importante en la dogmática de los mismos, ¿no? O es muy importante en la parte dogmática constitucional, ¿no? El contenido esencial es ese núcleo duro que no puede ser tocado, no puede ser intervenido, ¿no? Los contornos sí, pero la parte, el núcleo esencial no. Porque cuando lo tocas, ya estás vulnerando el derecho, ¿no? Entonces, cuando la limitación es excesiva o cuando no se hace por ley, ya estás vulnerando el derecho fundamental. Ejemplo, cuando los trámites para obtener una licencia son excesivos, irracionales, te piden requisitos que no tienen sentido, la administración te deniega, se vulnera incluso el procedimiento, pues ahí hay una vulneración del núcleo esencial de la libertad de empresa. Pues no te están dejando hacer empresa por razones que no tienen sentido. Y ahí ya hay un escenario constitucional que puede dar pie incluso a un amparo, ¿no? Queda claro. Y luego tenemos que respetar la razonabilidad y la proporcionalidad. Igual ya no me voy a meter en el jardín complicado del derecho constitucional en materia de la discusión entre la teoría armonizadora y la teoría conflictivista de los derechos fundamentales, ¿no? O sea, el test de proporcionalidad no tiene unanimidad. Yo personalmente sí lo encuentro bueno para determinados casos difíciles, pero tiene detractores también el test de proporcionalidad, pero el test de proporcionalidad puede ser muy útil también relacionándolo con el derecho administrativo, ¿no? Y con el uso del, digamos, del poder de policía, ¿no? Eh, es una herramienta útil, sin duda, ¿ya? En conclusión, la actividad de policía parte de la premisa de que existe, de la preexistencia de un derecho fundamental que no puede ser ilimitado y que por tanto la administración, a través de técnicas como las licencias, las autorizaciones y los permisos, busca controlar elementos para que tu derecho no choque con los intereses generales, ¿no? Para buscar un ejercicio armónico con los intereses generales, el Estado entonces realiza actividades de limitación. La gran pregunta es que cómo se articula esto con el uso de mecanismos automatizados, ¿no? Una segunda actividad, yo diría poco estudiada, pero que es muy importante, es la actividad de fomento, la actividad de fomento, ¿ya? Y sí, en el derecho comparado, en actividad de fomento han habido casos emblemáticos
relacionados con la inteligencia artificial, como el caso Bosco o el caso Siri, del que vamos a hablar en un rato, ¿no? Jordana de Posás, histórico administrativista español, define a la actividad de fomento como qué, como la acción de la administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidas a los particulares y que satisfacen necesidades públicas que se estiman de utilidad general, sin usar la coacción ni crear servicios públicos. ¿Ya? O sea, la actividad de fomento funciona de manera distinta a la actividad de policía. Repito, la actividad de fomento funciona de manera distinta a la actividad de policía. Porque mientras que en la actividad de policía yo te limito, en la actividad de fomento yo te estimulo. Yo quiero que hagas. O sea, yo quiero, bueno, también en realidad en la actividad de policía yo quiero que tú ejerzas tu derecho porque lo ejerzas de manera armónica con los intereses generales, ¿no? En la actividad de fomento yo impulso a que hagas, ¿no? No te limito, yo impulso a que hagas, ¿no? ¿Ya? Entonces, para impulsar, ¿pero qué puedo impulsar? ¿El Estado qué cosa puede impulsar? Cosas relacionadas con sus políticas públicas, con sus políticas de Estado, con actividades que quiera en buena cuenta, con sus políticas de gobierno, ¿no? No es lo mismo la política de Estado, la política de gobierno, pero se tienen que articular, ¿no? Entonces, si yo quiero fomentar el deporte, pues, realizo determinadas actuaciones para que esto camine, ¿no? Entonces, para que la gente se interese por esta actividad, para que los jóvenes hagan deporte o deporte competitivo, deporte en equipo, deporte individual. Entonces, yo hago determinadas actuaciones para que esto camine, ¿no? Pero hay una multiplicidad de situaciones perdón, de actividades de fomento. El clásico administrativista español Fernando Garrido Falla señala que la actividad de fomento es aquella actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público sin emplear coacción, ¿ya? Para Humana Purí, la actividad de fomento consiste en realizar determinadas acciones por parte de la administración a fin de promover o estimular realización de ciertas actividades por parte de los particulares. Quiero fomentar el agro. Puedo dar algún tipo de subvención, algún tipo de apoyo en préstamos, en materiales, en fin, ¿no? Quiero fomentar el deporte, quiero fomentar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, realizo un concurso y doy premios, la actividad premial es parte de la actividad de fomento, ¿no? Es múltiple. En la actividad de fomento se da mucho, aunque ahora hay bastantes desafíos ahí en el Perú, es preocupante, ¿no? Pero la actividad de fomento se da mucho, ¿saben dónde? En el cine. En el cine, a nivel mundial, ¿eh? Es normal eso. Es normal, ¿ya? Si a ustedes les gustan, como a mí, las películas o las series, o especialmente las películas, muchas veces las películas son, el cine es una actividad que es, bastante costosa, ¿no? El cine cuesta mucho producir, ¿ya? Entonces, si la película no se paga sola, porque no es taquillera, no es de Hollywood, ¿no? ¿Ya? Necesita acudir a la actividad de fomento o necesita ir modelos nuevos, ¿no? Hay dos grandes modelos nuevos, como el crowdfunding, ¿no? El crowdfunding, hay gente que está haciendo películas con crowdfunding, o también el entrar en una plataforma de suscripciones como Netflix, ¿no? Donde, claro, hay limitaciones en la creatividad porque ellos te pautean las cosas, bueno. Pero también hay mucha actividad de fomento en el cine, sobre todo en el cine europeo.
o en el cine argentino, salvo, bueno, ahora con el gobierno actual, no sé, pero anteriormente el famoso INCA, Instituto Nacional de Cine Argentino, este, estaba presente en muchas películas. Si ven una película argentina, van a ver el logo, pero muchas veces ven varios logos, ¿no? Porque han tenido que coger subvenciones de por aquí y de por allá, ¿no? Entonces, muchas veces tú ves una película y al inicio o al final en los créditos te aparecen sellos o sea, logos de países, o sea, del Estado, de español, ¿no? España lo hace a través no recuerdo bien el Instituto del Cine de España, ¿no? Y sale el logo, ¿no? Cuando hay películas españolas, incluso de directores consagrados, conocidos, que tienen los logos, ¿no? Porque han conseguido una financiación del Estado. Porque no es que quiera fomentar determinada ideología o determinada forma de ver las cosas, ¿no? Sino que objetivamente se quiere fomentar la actividad cinematográfica. ¿Ya? Entonces al Estado le interesa fomentar la actividad cinematográfica y da esos estímulos. Últimamente en el Perú ha sido cuestionado incluso porque, en fin, ¿no? No quiero entrar en ese tema, pero hay limitaciones a eso a través de una norma dada en este Congreso, pero igual, ¿no? Sepan que eso se ha venido dando, ¿no? Es algo que es un caso de actividad de fomento, en todo caso, el tema del cine, ¿no? Este, y esto se puede traducir en ayudas económicas, en montos económicos que te da el Estado. No siempre, ¿ah? La actividad de fomento a veces consiste en ayudas de carácter económico y otras veces consiste en premios, en condecoraciones, en ganaste imaginémonos la hipótesis, espero que no sea tan de ciencia ficción, que el Perú va al Mundial de fútbol en algún momento. Algún día tendremos que volver a ir, ¿no? Y los jugadores llegan a la semifinal o a la final. No sé si es ciencia ficción, ojalá que algún día lo logremos, ¿no? Regresan con la medalla y el Estado les da un departamento. Eso es actividad de fomento. O lo que se hizo con la Vía Panamericana, ¿no? Con los deportistas, digamos, de élite, ¿no? Entonces, se produce muchas veces la actividad de fomento en esta. Pero se da también la actividad de fomento para ayudar a personas en necesidad, ¿no? Tipos de incentivos, tipos de actividad de fomento, subvenciones o subsidios que se dan a determinadas actividades o a determinadas personas también. Por ejemplo, entendería que pensión 65 podría ser un ejemplo, ¿no? Y en otros países hay ayudas económicas a personas en necesidad o los bonos que se dieron durante la pandemia, ¿no? Pero claro, el tema es saber identificar qué personas realmente lo necesitan. Eso se llama, tiene un nombre, tiene un término que se llama focalización. Y la focalización no siempre es fácil. Por lo tanto, para los efectos de la focalización, para dar correctamente esos subsidios o esos bonos, etcétera, que son parte de la actividad de fomento, la inteligencia artificial puede ser muy útil si se sabe usar bien, pero han habido casos en los cuales los algoritmos no han hecho bien su trabajo o la administración pública a través de los algoritmos no ha hecho bien el trabajo. Y al final ha terminado reforzando la vulneración al principio de igualdad, que es justamente lo que buscan las subvenciones en este ámbito, ¿no? Y esto, el caso más clásico, es relativamente reciente en realidad, pero el caso más citado, o uno de los casos más citados en este ámbito, es el caso Bosco en España, ¿no? Para lo cual una fundación, la Fundación Silvio, en materia de transparencia, una fundación que promueve la transparencia, promovió un proceso judicial que lo ganó además, después de muchos años, que lo iniciaron antes de la pandemia incluso, y lo acaban de ganar el año pasado, si no me equivoco,
en el Tribunal Supremo, el caso Bosco, para solicitar el código fuente de los algoritmos empleados para justamente ayudas económicas a ciudadanos en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hay que saber bien cómo utilizarlo para que la focalización sea exacta, para que no se dé a quienes no necesitan y sí se dé a quienes necesitan, ¿no? Y los incentivos honoríficos, las condecoraciones del Estado, los premios, son actividad de fomento. Si yo veo que el Estado apoya el deporte, si yo soy un joven y veo que el Estado apoya el deporte, a lo mejor me animo, ¿no? Voy a construir un sueño y voy a empezar a practicar un determinado deporte y voy a sentirme estimulado. Y no es porque el Estado te dé cosas, ¿ah? Sino es porque el solo hecho de que el Estado ya reconozca y reivindique estas actividades deportivas, simbólicamente tiene un gran peso en la juventud. Y por eso también encontramos virtud en la actividad de fomento. ¿Ya? Pero en ese caso no sabría decir cómo intervendría la IA, ¿no? Luego, los bonos, los préstamos, también eso es parte, los bonos puede ser, ¿no? Pero Reactiva Perú quizás, no sé si puede ser también actividad de fomento, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto, como repito, la inteligencia artificial puede hacer eficiencia, puede generar cotas de eficiencia en el ámbito de la, de la actividad de fomento, ¿no? Otras actividades muy destacadas de la administración pública son la actividad de fiscalización y el procedimiento sancionador, ¿no? El procedimiento sancionador o la sanción administrativa tiene una finalidad represiva de conductas contrarias al interés general, ¿no? Conductas que tienen que estar perfectamente delimitadas, especificadas, tipificadas en una norma con rango de ley, ¿ya? Y las consecuencias administrativas de las mismas también, a título de sanción, que normalmente es una multa, tienen que estar eh, en una norma con rango de ley. Y también, por supuesto, la potestad sancionadora, es decir, la capacidad de sancionar, tiene que estar en una norma con rango de ley. El procedimiento administrativo sancionador general está contemplado en el tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, a partir de los artículos 247 y siguientes de la misma norma, y que establecen estructuras, además, o caracteres del procedimiento, ¿ya? Y fases del procedimiento sancionador, dentro de las que destaca la fase instructora, una fase incluso, yo diría, probatoria también, ¿no? Donde puede ayudar mucho la inteligencia artificial, pero el procedimiento sancionador es bastante sensible y tiene una conexión, y el propio Tribunal Constitucional así lo ha señalado, tiene una íntima conexión con la Constitución, con las garantías constitucionales que se le reconocen también al proceso penal. Ojo, se habla en el procedimiento sancionador del jus puniendi estatal, ¿verdad? Entonces, pues es importante ver que, por un lado, la administración pública puede tener un gran apoyo para poder conseguir justicia administrativa en el ámbito sancionador. Y cuando digo justicia administrativa, hablo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sin sesgos, es decir, que se pueda sancionar lo que se deba sancionar y que no se sancione por sancionar. Y la inteligencia artificial puede ayudarte también a, a- a dilucidar estas cosas, ¿no? Pero cuando la inteligencia artificial está sesgada, puede cometer errores gravísimos contra el administrado y puede vulnerar los principios, no solamente los del artículo cuarto del título preliminar, sino también los específicos del procedimiento sancionador, ¿no? Que están contemplados en el 248 del tubo de la ley, ¿ya?
La administración pública puede generar cotas de eficacia si sabe utilizar bien la inteligencia artificial sin sesgos, sin replicar sesgos contrarios a determinados sectores o determinados ámbitos, ¿no? Y sin que el procedimiento administrativo sancionador se convierta, evitando que el procedimiento sancionador también, y ese es otro problema de la administración pública, se convierta en un mecanismo indebido de recaudación, ¿no? Las administraciones públicas solo puede, digamos, la recaudación le corresponde al ámbito tributario, que tiene sus propias lógicas, ¿no? No a través del sancionador, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Ahora, para poder realizar la fase instructora e incluso para poder activar, ¿no? Para poder activar, ¿no? Para activar el procedimiento sancionador, a través de la imputación de cargos, etcétera, para saber que ahí hay algo que no está bien, que podría estar encajando en un tipo normativo de infracción administrativa. La inteligencia artificial puede ayudar en ámbitos municipales también, ¿no? En infracciones municipales, ¿no? Este, que muchas veces incluyen, por ejemplo, la utilización de cámaras, ¿no? En el uso de cámaras de las municipalidades han habido casos que incluso están documentados en la prensa, ¿no? De utilización para los efectos de fiscalización, de cámaras y de inteligencia artificial, de cámaras con inteligencia artificial o la ayuda de la inteligencia artificial para poder enfocar bien la instrucción del procedimiento o incluso la previa, ¿no? De saber que aquí hay una posible infracción, ¿no? Esto sería importante, ¿no? Para poder atar cabos en la instrucción del procedimiento. En la actividad de fiscalización, que no hay que confundirla con la actividad inspectora o que la instrucción, o perdón, no hay que confundirla con la instrucción del procedimiento sancionador, pues eso todo un mundo también, ¿no? Es todo un mundo en el cual se revela a la inteligencia artificial como bien utilizada podría ser un gran aliado para la actividad de fiscalización, y yo me refiero a la contemplada en el artículo 139 y siguientes perdón, 139 no, este, ay no, 239 perdón, 239 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Me confundí, 239 y siguientes, ¿no? La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de prohibiciones, obligaciones y otras limitaciones exigibles, ¿no? Y entonces hay una serie de facultades que tiene la administración pública demarcadas por la ley en el marco de la actividad de fiscalización, como por ejemplo requerir, exhibir, presentar documentación, expedientes, archivos, interrogar, a realizar interrogatorios, inspecciones, bueno. Y hay muchos aspectos de la fiscalización que pueden ser trabajosos, farragosos y que pueden generar cuellos de botella importantes para la administración. Ahí, ¿por qué no emplear la inteligencia artificial para optimizar el tema, ¿no? Y sería importante, ¿no? Ahora bien, este, la pregunta clave a estas alturas es cómo se manifiesta la inteligencia artificial, cómo se utiliza e implementa en estos diversos ámbitos de actuación de la administración pública, ¿no? Ya lo he ido adelantando a lo largo de la exposición, pero en este libro muy interesante que salió justamente a raíz del evento de la Católica, La inteligencia artificial y la actividad de la administración pública, es un libro colectivo coordinado por el doctor Segarra. El profesor español que vino a este evento, Isaac Martín, de la Universidad de Castilla-La Mancha, distingue en su artículo, primero dice, y esto lo repite en varios artículos porque es una frase lapidaria con la que coincido. Dice Isaac Martín Delgado que la inteligencia artificial tiene mucho de mito, moda y marketing.
Y esa es la pura realidad. La inteligencia artificial, según Martín Delgado, tiene mucho de mito, moda y marketing. Entonces hay que saber separar la paja del trigo, hay que separar el mito, la moda y el marketing de la realidad, de para lo que sí nos puede servir la inteligencia artificial. Mito porque también hay partes en las cuales uno alucina, ¿no? Que la inteligencia artificial nos va a comer, ¿no? Prácticamente como en las películas de los 80 de ciencia ficción. Moda porque ya todo el mundo habla de la inteligencia artificial, todo el mundo usa o incluso se vanagloria de utilizar inteligencia artificial. Vaya vanagloria, la verdad, no la entiendo, ¿no? Este, como si la inteligencia artificial fuera un oráculo de la verdad absoluta, ¿no? Para que lo sea hay que hacerlo bien, ¿no? Y marketing totalmente. Entonces, hay que separar todo eso de la utilidad real de la inteligencia artificial que la tiene, sin duda. Entonces, si nos perdemos, yo voy a utilizar la frase de Isaac Martín para decir, si nos mareamos con el mito, con la moda y con el marketing de la inteligencia artificial, nos cegamos y nos olvidamos de utilizarla para lo que se debe utilizar, que es generar resultados concretos para la ciudadanía, evitando al máximo, por no decir anulando los sesgos y los impactos en los derechos de las personas. Isaac Martín Delgado en su artículo, en su contribución académica a este libro, que se titula El impacto de la IA en la toma de decisiones administrativas, una visión general a la luz del ordenamiento jurídico español, ¿no? Pero en ese artículo él disgrega, ¿no? Diferencia, y dice que la automatización no necesariamente implica inteligencia artificial. Es un tema interesante, ¿no? La inteligencia artificial la define como una herramienta informática que puede ser utilizada en la automatización. Por lo tanto, hay una relación género-especie entre automatización y automatización basada en IA. No toda automatización está basada en IA. Puede haber una automatización maquinal, digital, clásica, ¿no? La administración electrónica es una forma de automatización que no necesariamente es una automatización vía IA, ¿no? Pero muchas veces sí lo es, y sobre todo en estos tiempos de mito, moda, marketing y uso irrefrenable de la IA, ¿no? Lo que hay que saber, y en atención al interés general y a los altos intereses que debe proteger la administración pública, hay que usar bien la IA. Hay que usarla, ¿eh? Pero hay que utilizarla bien, ¿no? Para Isaac Martín Delgado, la acción administrativa algorítmica es la actuación de la administración por medio de sistemas algorítmicos con el fin de automatizar el proceso decisorio humano. La pregunta es, la cuestión para Isaac Martín, la cuestión clave es la cuestión de la voluntad, ¿no? La cuestión de la voluntad. Es decir, ¿quién toma la decisión administrativa? ¿Mm? A nivel incluso competencial. ¿Mm? ¿Quién tiene la competencia? ¿La administración pública o una IA? ¿O la administración pública es que la IA simplemente es un agente representativo de la administración pública y por tanto, del ser humano que está detrás de, ¿no? Para Isaac Martín, lo relevante jurídicamente desde la perspectiva de la legalidad y las garantías es la sustitución de la persona por la máquina en el proceso decisorio. Para decidir hay que tener voluntad. Entonces se pregunta Isaac Martín, se preguntaba en el evento, ¿no? ¿La administración pública tiene voluntad? ¿Una máquina tiene voluntad? Es como esa pregunta del ingeniero de Google, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no? La inteligencia artificial tiene sentimientos, ¿no? ¿Tiene voluntad? ¿Qué es la voluntad finalmente? Que es un concepto incluso medular no solamente en el derecho administrativo, sino incluso en el derecho privado, ¿no? Este,
Lo relevante jurídicamente entonces es la perspectiva de la legalidad y las garantías de la sustitución de la persona por la máquina. ¿Hasta qué punto la persona es sustituida por la máquina? Si es que la persona lo programa, o sea, la persona programa toda la actividad, no está siendo sustituida por la máquina. La máquina simplemente reproduce lo que tú le has programado, ¿no? Y es ahí donde el profesor Martín Delgado distingue entre automatización, definida como el producto de la máquina que representa la voluntad humana, ¿no? Perfectamente mecanizada a través de instrucciones muy precisas del humano, ¿no? Y él distingue este concepto de automatización con el uso de la inteligencia artificial en sentido estricto. Para Isaac Martín, no es simplemente programación, va más allá de eso, va de procesos intelectuales propios de la máquina. O sea, la máquina tiene procesos, si ustedes utilizan inteligencia artificial generativa, se da especialmente en el marco de la inteligencia artificial generativa, ya la máquina empieza a pensar por sí sola. Y ahí vienen conceptos relevantísimos para el estudio de la inteligencia artificial como el machine learning, ¿no? La gran pregunta para Isaac Martín es qué tipos de poderes y decisiones administrativas pueden ser ejercidos y adoptados mediante algoritmos y cómo el lenguaje informático es fiel a la voluntad normativa del legislador, o sea, cumple la norma, la IA, o sea, la IA respeta la norma, ¿no? Porque finalmente el legislador es un humano, ¿verdad? Y es un representante de la ciudadanía, se supone, ¿no? Y la máquina no lo es. O sea, tiene que encajar con lo que el humano ha previsto en su sistema jurídico, ¿no? La idea, como bien dice el profesor citado por Isaac Martín Delgado, en un artículo sumamente interesante del año 2023 que se llama El humanismo del derecho administrativo de nuestro tiempo. Marcos Baquer Caballería, el mismo que escribe uno de los libros con los más bonitos títulos, ¿no? Que se llama El discreto encanto del derecho administrativo, agotado en todas las librerías, porque claro, ya con ese título es para correr y ir a comprarlo, ¿no? Entonces, como dice Baquer Caballería, se trata de mantener un derecho administrativo de carácter humanista, ¿no? Porque, como bien sostiene Isaac Martín y yo también sostengo, no es difícil compartir esta idea, la persona en el derecho administrativo siempre tiene que estar al centro, ¿no? Siempre tiene que estar al centro el ser humano, ¿no? ¿Ya? Esto implica, según Martín Delgado, que la administración pública debe hacerse comprender en actuaciones basadas en IA y las clásicas y necesarias exigencias, no solamente yo diría de transparencia y motivación, como dice el profesor Delgado, ¿no? O el profesor Martín, sino también otros principios del procedimiento administrativo que tenemos exhaustivamente regulados en la normatividad del procedimiento administrativo general que está cumpliendo este año. Este sábado, la LEPAJ cumple 25, sí, 25 años de ser publicada, ¿ya? Para ir terminando, ejemplos de formas de actuación en el poder de policía, perdón, ejemplos de utilización de la inteligencia artificial en las distintas formas de actuación que hemos mencionado. No hemos mencionado otras y no hemos mencionado que, por ejemplo, es muy amplio el uso de la IA en la actividad material. Es la mayor incidencia, ¿no? Poder de policía, por ejemplo, pensar en el otorgamiento de licencias a través de inteligencia artificial en cualquier momento del procedimiento, pero ver cuáles son los límites también para eso. En la actividad de fomento ya dijimos que para focalizar bonos o subvenciones y en ese marco se han dado casos polémicos en el derecho comparado, como el caso Bosco, donde se identificaban situaciones reñidas con el principio de igualdad, y en el caso Sairi en Holanda, donde se aplicó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entendiendo
que para los efectos de esa focalización se estaba vulnerando la privacidad de las personas, ¿no? El derecho a la privacidad. La actividad de fiscalización tiene un gran potencial para ser automatizable y que para poder ganar beneficios de eficiencia a la hora de automatizar y en la actividad sancionadora también, tanto en la instrucción del procedimiento como en la resolución de sanción, incluso en el calibraje, si existe la palabra, de las multas a aplicar en un rango, ¿no? Puede ayudar la IA, no lo sé, puede ser, ¿no? Hay mucha incidencia también y es bien interesante, ya podría ser incluso materia de idea para un evento en el futuro, en la contratación estatal, ¿no? O sea, en la contratación estatal tienes dos ámbitos, ¿no? Cómo utilizar la inteligencia artificial para contratar, para el procedimiento de selección y o para la ejecución del contrato, ¿ya? Y también cómo adquirir sistemas de inteligencia artificial a través de procedimientos de selección a privados, ¿no? Contratistas que vendan soluciones de IA, ¿no? Y ese es otro tema, y es otro mundo, ¿no? Lo importante es que sea cual fuere o el mecanismo de inteligencia artificial y sea cual fuere la forma de actuación de la administración pública, estén siempre presentes los principios del procedimiento administrativo general, la naturaleza del procedimiento administrativo, que es un equilibrio entre el interés general y los derechos de las personas, y por supuesto, el ámbito constitucional, especialmente en la parte dogmática, los derechos fundamentales de las personas, que muchas veces la actividad administrativa y la automatización de la actividad administrativa con IA puede, justamente es el escenario donde se producen o se podrían producir vulneraciones a los derechos fundamentales. Con esto creo que hemos terminado. Quiero agradecer al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia por su amable invitación, quedando atenta a las inquietudes que puedan haber surgido a lo largo de esta exposición. Muchísimas gracias, doctora Molina, por su ponencia, muy, muy interesante. Del mismo modo, queremos agradecer a las exactamente 993 personas que se encuentran en esta sala. Hemos llegado a tener 1000 usuarios conectados, así que eso demuestra el interés por esta interesante temática, ¿no, doctora? Ajá, Rápidamente y continuando con el programa que tenemos, quiero compartir algunas inquietudes que el público nos ha trasladado. La primera es sí. la siguiente, doctora. Ujú. Em, ¿Considera usted que podría redefinirse el concepto clásico de acto administrativo o derecho administrativo frente al uso de sistemas de inteligencia artificial, doctora? Primero hay que estudiar bien los clásicos, la doctrina sobre el derecho, sobre el acto administrativo, para comprenderlos bien y para ver cuáles son los debates sobre el concepto de acto administrativo. Un debate interesante es el que nos plantea el profesor Muñoz Machado, ¿no? El concepto amplio de Sanovini, donde incluye casi todo, prácticamente todo en el acto administrativo, o el acto administrativo vinculado a esa noción civilista, ¿no? Del acto jurídico, ¿no? Manifestación de voluntad. Entonces, desde luego que la redefinición pasa por la redefinición misma del concepto de voluntad. Las máquinas, los algoritmos o la inteligencia artificial en cualquier caso tiene voluntad, tiene actividad volitiva o es algo exclusivo del ser humano, ¿no? Los robots tienen voluntad. Los robots, por tanto, pueden expedir actos administrativos en tanto y en cuanto consideremos a la voluntad como un elemento esencial del acto administrativo, o sea, como un elemento que compone el concepto de acto administrativo. Si leemos el artículo conforme a la legislación vigente, porque tenemos marcado un concepto de acto administrativo en nuestra ley del procedimiento administrativo general, se dice, son actos administrativos, artículo 1, las declaraciones de las entidades, declaraciones, una declaración que es de voluntad, declaración de juicio, declaración de voluntad, declaración de qué. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es la voluntad finalmente? Y es ahí donde entra a tallar la redefinición o no del acto administrativo. De acuerdo, doctora, muchas gracias por absolver esta primera consulta.
bueno, felicitan su ponencia y consultan lo siguiente. Doctora, ¿cree usted que la aplicación de la inteligencia artificial en la administración pública debería aplicarse en una entidad como modelo? ¿Y en qué área sería lo recomendable para su posterior aplicación ¿Cómo universal? debería recomendarse como modelo? ¿Puedes repetir la Sí. pregunta? ¿Cree usted que la aplicación de la inteligencia artificial en la Ajá. administración pública debería de Ah, aplicarse ya. en una entidad como modelo? ¿Y en qué área sería lo más recomendable para luego su posterior aplicación universal? Lo que pasa es que, como un piloto, ¿no? Un piloto de de inteligencia artificial en la IA, ya se aplica, o sea, se está aplicando mucho, pero claro, podría ser, ¿no? Pero claro, la administración pública es discúlpame la expresión, un conejillo de Indias, o es que tenemos que hacerlo de manera totalmente profesionalizada, o sea, no utilizando, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con eso porque no vaya a ser que perjudiquemos el interés general y los derechos de las personas a través de ese ensayo, ¿no? Quizás en alguna entidad donde los riesgos no sean tan altos, puede ser, ¿no? Pero ahí hay que tener en cuenta algo que no lo he mencionado en mi ponencia, lo pensaba mencionar, pero el tiempo nos ganó, pero voy a aprovechar la oportunidad para decirlo. Tenemos un reglamento de inteligencia artificial por decreto supremo. No voy a entrar a comparar con el RIA europeo porque no es lo mismo, no es lo mismo en cuanto a la naturaleza jurídica, ¿no? El RIA europeo es una norma con rango de ley. El decreto supremo no es una norma con rango de ley y tiene otras características, ¿no? Pero es un paso importante. El RIA peruano, el Reglamento de Inteligencia Artificial, hace referencia a los riesgos y el ámbito de aplicación es la administración pública, presuponiendo que la administración pública ya está utilizando los mecanismos de inteligencia artificial. Entonces, ahí, en ese reglamento, yo le recomiendo al colega y a todos y todas que revisen el tema de los riesgos, la clasificación de los riesgos en ese reglamento, ¿no? ¿No? Ahí está en el decreto supremo, entiendo, aquí es el número 115/2025, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Hay un artículo 22 que nos habla de la clasificación de riesgos y divide los riesgos entre el uso indebido y el uso de riesgo alto, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese elemento. Gracias, doctora, por absolver también esta interrogante. Doctora, nos preguntan, ¿puede hablarse de discrecionalidad administrativa cuando la decisión la toma un algoritmo? ¿Qué piensa usted? Ese es otro tema también. Hay textos escritos sobre la materia del profesor español Alejandro Huergo sobre discrecionalidad e inteligencia artificial. Alejandro Huergo Lora, ¿no? Y entonces ahí hay riesgos, ¿no? Él lo que dice, conectándolo, ¿no? Conectándolo también con un profesor italiano afincado en el sur de España, Gabriele Bestri, que estudia mucho también la inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública. Gabriele Bestri, o Vestri, de la Universidad de Cádiz, tiene un artículo donde hace una tipología de los algoritmos, donde divide los tipos de algoritmo. Y hay determinados algoritmos que son más peligrosos que otros, ¿no? O que tienen una naturaleza distinta de otros, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, los algoritmos predictivos y Huergo Lora, hace un análisis también de los algoritmos predictivos, ¿no? Y los vincula con el tema de la discrecionalidad, entiendo yo, ¿no? O sea, puede buscar usted este material al respecto que puede encontrarlo fácilmente, ¿no? O sea, la pregunta es, claro, en la actividad discrecional hay más tendencia a utilizar algoritmos predictivos, ¿no? Para poder, eh, digamos, realizar esa actividad. Y en las regladas es más mecanizable, pues, porque el acto reglado, que es digamos, el opuesto al discrecional,
es más mecanizado, es más una automatización menos riesgosa. En cambio, en el discrecional todo es más complejo, ¿no? Porque cuando la discrecionalidad, y hay quienes han estudiado también, no sé si lo ha estudiado, probablemente lo haya estudiado el profesor Juli Ponce o el profesor Agustín Cerrillo, el tema de la reserva de humanidad en el ámbito de la discrecionalidad también, porque es bien riesgoso, ¿no? En los actos reglados yo creo que el uso de la inteligencia artificial es bastante, no, o sea, el nivel de riesgo no me parece tan grave como en el discrecional. Gracias, doctora. Otra pregunta que nos comparten es la siguiente. La función administrativa en el Estado, ¿cómo contribuiría con la inteligencia artificial en relación a la protección de los datos personales, doctora? Ah, esa es una gran pregunta, ¿no? Este, la función administrativa en el Estado, ¿cómo este, contribuiría con la inteligencia artificial en relación a la protección de datos personales? Evidentemente hay una serie de obligaciones en materia de datos personales, hay una legislación de datos personales y su transgresión conlleva no solamente procedimientos administrativos de sanción, ¿no? Sino que te puede llevar a un habeas data, constitucionalmente hablando. ¿Ya? Y lo que sabemos es que efectivamente la inteligencia artificial se nutre de datos personales, se nutre mucho además de datos personales y es más, lo que puede hacer la inteligencia artificial con nuestros datos puede ser o muy interesante o sumamente peligroso. Puede organizar nuestros datos y construir cosas que pueden ser peligrosísimas, fakes, etcétera, a partir de datos personales. Y ahí, y esto está normado, no solamente por la normativa, valga la redundancia de datos personales, sino por el Código Procesal Constitucional, que me habla de bases, me conceptualiza bases de datos, de cara a la presentación de un potencial habeas data. Efectivamente, nuestros datos están en absoluto riesgo. Con la digitalización lo estaban ya, con la automatización y con la utilización de la IA, muchísimo más. Entonces, ¿qué puede hacer la administración pública? Pues aplicar la legislación de datos personales a través de las autoridades competentes, que son parte del ámbito justicia, por cierto, aplicando las sanciones del caso, frente al desafío de la inteligencia artificial. Y si ya el tema escala más, se puede llegar a un habeas data incluso, ¿no? Gracias, doctora. Pasando ya a las últimas consultas de esta sesión, en relación a la administración pública, doctora, ¿cree que la inteligencia artificial debería tener un rol decisorio o solo asistencial? Buena pregunta. Decisorio o no, es lo que hemos dicho hace un rato, ¿no? O sea, la parte asistencial queda claro que sí. La parte decisoria hay que ver, ¿no? Depende, ¿no? Porque la toma de decisiones depende del concepto de voluntad, pero puede entrañar riesgos también y hay que saber calibrar bien las cosas para que esos riesgos no impacten. Más bien para sacarle provecho a la inteligencia artificial en esos ámbitos, ¿no? De acuerdo, doctora. Y trasladándole la última consulta, ¿cómo imagina usted la evolución del empleo público frente a la automatización, doctora? Pregunta importante, ¿no? Nuestros trabajos también, sin trabajar en el Estado, también se dice que están amenazados, ¿no? Los empleos, ¿no? Sí, es un problema, sin duda, porque puede efectivamente hacer redundantes determinados cargos. Si te lo va a hacer una máquina, obviamente, pues, pero pueden haber otros, pueden surgir otros, ¿no? El futuro del empleo público, bueno, primero y principal, se tiene que ordenar de manera genuina. Yo creo que la legislación ha estado bien, pero la gestión no ha estado tan bien, el del empleo público en el Perú, ¿no? No lo tenemos ni siquiera ordenado. Es un caos, literalmente. Y ustedes lo saben.
¿ya? Sobre todo los que trabajan en y para la administración pública, ¿ya? Y sí, sí puede ser una amenaza para el empleo público, porque puede generar ahorros para el Estado, pero al mismo tiempo, eh, eh, conforme vaya impregnando más la inteligencia artificial en su uso en el Estado, la gente se va a ir dando cuenta de lo necesaria que es la reserva de humanidad. Y para eso está un buen sistema de empleo público, puede ayudar a preservar esa reserva de humanidad, ¿no? Y también en el Estado se van a requerir perfiles más especialistas en el manejo y uso de inteligencia artificial. O sea, una con otra también. O sea, se van a generar empleos públicos muy especializados que conozcan de IA, que sepan emplear bien las herramientas informáticas. Y van a surgir, me imagino, carreras, o si ya no, si no están surgiendo ya, diplomados, carreras incluso, no solo de programación, sino de prompteo, de cosas más, digamos, especializadas o específicas de IA y de su aplicación en el Estado, ¿no? O sea, por otra parte, sí van a haber oportunidades de trabajo precisamente para las personas que... Y ahí hay otro tema, la brecha digital, no solamente en los receptores de los servicios públicos, ¿no? Y ahí entra a tallar el derecho fundamental recientemente reconocido de acceso a Internet, que tiene una vinculación con esto, ¿no? Sino la cuestión etaria en la brecha digital de edad. Aunque hay gente mayor que utiliza muy bien la IA, ¿ah? Mucho mejor que gente joven, pero la gente joven está más digitalizada, ¿no? Sin duda, y más automatizada, más algoritmizada, ¿no? Entonces, muchas veces un trabajador público, un servidor, un funcionario, más que nada, más propiamente un servidor público de la administración pública, se puede quedar de lado si no se capacita en estas materias, ¿no? Entonces, sí, puede generar un impacto, no solamente puede suprimir empleos públicos, aunque puede agregar otros, ¿ah? Más adaptados a la nueva realidad, ¿no? Sino que puede dejar detrás eh, o vulnerabilizar a las personas que no sepan manejar la inteligencia artificial o que se les haga muy difícil. Y que pueden ser personas igualmente valiosas, ¿ah? Pero que por razones incluso de edad no lo comprenden bien por más que se capaciten, porque el tema digital va mucho también con el tema de la edad. O sea, hay cosas que para mi edad yo no, te lo juro que me siento atada de manos, ¿no? Y hay cosas que sí puedo hacer, porque yo no soy nativa digital. Yo no soy ni siquiera millennial, pero yo soy de la generación, de la última etapa de la generación X, que nació sin internet, creció sin internet, pero creció viendo esa expectativa de automatización, ¿no? Y que en su adolescencia e incluso ya en su primera juventud universitaria empezó a experimentar la digitalización a través del correo electrónico y de mecanismos. Entonces, sí tenemos un conocimiento de eso que generaciones anteriores quizás no las tenían y se les hace más cuesta arriba todo eso. Si esas personas trabajan en la administración pública y te obligan a capacitarte, hay que capacitarse. Pero para algunos va a ser más difícil que para otros la adaptación y la transformación digital pasa también por ese lado, ¿no? Hay que tener comprensión de tus medios materiales y buena asignación también. Entonces ya no los vas a poner en determinadas funciones, sino en otras. Pero ¿cuáles son las implicancias también de eso? A nivel laboral o a nivel de empleo público, eso es otro tema también para otra conferencia, ¿no? Interesante reflexión, doctora, esta última que nos ha traído como resultado de esta última consulta. Doctora, espero que se haya sentido muy a gusto en este espacio académico. Por Hemos llegado de supuesto que esta sí. manera a la parte final, agradecer a las 965 personas que se encuentran conectados en este momento. Yo le cedo estos últimos segundos, doctora, para que pueda dirigirse al público que muy atentamente la ha oído esta tarde. Nuevamente, Jimmy,
Tu conducción del evento ha sido formidable, te felicito y te agradezco. Y por supuesto, al doctor César Correa, un profundo agradecimiento por su invitación, porque como yo siempre digo, hablar de derecho administrativo es siempre un placer. Y no solamente es un placer, sino que es un placer que tiene una enorme utilidad para la defensa de los intereses generales, de los derechos de las personas y de la buena marcha de los asuntos públicos que nos atañen a todos. Muchísimas gracias, doctora Molina, por esas últimas palabras. Agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado en esta sesión. Y bueno, informarles que nos vemos en el próximo miércoles en una nueva sesión de nuestros miércoles de gestión pública. Que continúe teniendo usted una muy buena tarde, doctora Molina. Muy buenas Listo, muchas tardes gracias. con todos los presentes. Muchas gracias. Un saludo para aquellas personas que se están conectando desde las distintas partes del país. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias.